Queridos televidentes, quisiera compartir con ustedes un anhelo del Papa Francisco que él tiene para el año 2018. En esta oportunidad él quiere organizar un sínodo de obispos relacionado con el tema de los jóvenes, pero específicamente bajo el lema "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional". Para esto se han ido organizando distintas actividades, distintas reflexiones, entre ellas en Roma en esta semana se ha trabajado en un congreso internacional de pastoral vocacional. El lema de este congreso es "Lo miró con misericordia y lo eligió". Este es el lema del Papa Francisco. En latín es "Miserando atque eligiendo". Todos los obispos, cuando son consagrados obispos, eligen un lema. Y este es aquel que eligió el Papa y que luego, por supuesto, continúa en su pontificado. Es muy interesante porque es un texto del Evangelio de Mateo, justamente cuando Jesús elige a Mateo, que lo ve cobrando los impuestos, y lo llama para formar el grupo de los 12, para ser su discípulo. Específicamente Jesús le dice que lo siga, pero Beda el Venerable hace justamente un comentario a este texto y ocupa estas palabras, "miserando atque eligiendo", que justamente se traduce como "lo miró con misericordia y lo eligió". Y es sumamente interesante porque en el fondo el Papa pone el acento justamente en la misericordia de Dios, en su apostolado. En el fondo, como dice San Pablo, está mirando al que lo elige, no se está mirando a sí mismo, por así decirlo, no está poniendo su currículum para ser obispo primero y luego ser papa, sino que justamente va poniendo el acento en aquel que lo elige. Y justamente en este conocerse y saber quién es, saber de la pasta que está hecho, él dice, el Papa, que en el fondo es la misericordia de Dios la que lo elige. Entonces, en este sentido, él, bajo esta experiencia y con respecto al tema del discernimiento vocacional, él pone este lema justamente para entusiasmar a los jóvenes. Bueno, justamente en esta homilía que él hace en este Congreso Internacional, él va a centrar su homilía en 3 verbos que dice que son muy importantes para el desarrollo de la pastoral vocacional. Es el verbo salir, ver y llamar. El Papa de alguna manera nos tiene acostumbrados un poco a estos tipos de homilía, pero que son muy interesantes porque van dejando muy claro lo que él quiere expresar. Él dice primero el tema del salir. Y a los cardenales, a los obispos, a los religiosos y a los agentes pastorales que están a cargo de la pastoral vocacional, les dice lo siguiente, lo quiero leer textual porque es muy interesante. Dice que el primer salir, les dice a ellos, es salir de nuestras rigideces, que nos hacen incapaces de comunicar la alegría del Evangelio, de las fórmulas estándares que resultan anacronistas y de análisis preconcebidos que encuadran la vida de las personas en fríos esquemas. O sea, es muy interesante porque uno podría decir, bueno, lo primero es salir a buscar jóvenes, pero lo primero que dice el Papa a los cardenales, los gentes pastorales, religiosos, sacerdotes, a los que están encargados de la pastoral vocacional, que lo primero que tienen que hacer es ellos mismos salir de sus propios esquemas. Porque de repente tenemos ciertos esquemas, ciertos cánones, ciertos moldes de cómo debería ser un sacerdote, cómo debería ser una religiosa, etc. Y en el fondo lo que no entra dentro de este molde muchas veces tendemos a dejarlo afuera. Entonces es interesante eso, ¿no? Poder salir de esta rigidez, lo primero. Y lo segundo, por supuesto, que el salir tiene que ver con salir a escuchar a los jóvenes. El Papa siempre está haciendo este llamado, ¿no? Me acuerdo en Evangelii Gaudium decía, si queremos renovar la iglesia tenemos que escuchar a 2 personas o tipos de personas, a los jóvenes, pero también a los más ancianos, ¿no? Que nos transmiten la sabiduría. Y en este sentido dice poder escuchar especialmente a los jóvenes. El segundo verbo
dice él, es el ver. Y en este sentido dice que cuando Jesús hace su predicación, dice que pasa por las calles y se detiene. Y sobre todo cuando se encuentra con el otro, lo que hace es mirarlo. En este sentido siempre me recuerdo el evangelio de Zaqueo. En el evangelio de Zaqueo Jesús lo que hace es mirar a los ojos a Zaqueo. Y mirándolo a los ojos le dice: Zaqueo, baja del árbol porque conviene que hoy me quede en tu casa. Y en ese sentido, y allí parte la vocación y la conversión también de Zaqueo. Entonces, en ese sentido dice el Papa, así debe ser la mirada del pastor. Leo lo que él les dice: atenta, sin prisa, capaz de detenerse y de leer en profundidad y entrar en la vida del otro sin hacerlo sentir jamás ni amenazado ni juzgado. En este sentido, quizás hoy día nuestros jóvenes tienen tanto miedo a lo mejor de acercarse a la iglesia, acercarse al cristianismo, por justamente tener este miedo de ser juzgados, quizás de no ser comprendidos, de un poco por las nuevas formas de pensar que tienen o las nuevas formas de actuar. Entonces justamente desde este joven que está en búsqueda, a lo mejor justamente de este joven que aparentemente es un joven rebelde, aparentemente que es algún joven que se opone al sistema, es donde está la riqueza del joven que puede hoy día renovar la iglesia. Entonces ese es lo otro, ¿no? Poder ver y ver con los ojos de Dios, con los ojos de Jesucristo. Porque se recuerdan estos pasajes, ¿no? Cuando en el fondo muchas veces Dios elige a los profetas. Pareciera que siempre elige al que nadie iba a elegir, ¿no? Por distintos motivos, porque es el más pequeño, porque pareciera que no sabe hablar, etc., ¿no? Entonces, a veces en ese está toda la riqueza. Por eso cada persona es un tesoro. Y cuando tú la descubres, te das el tiempo de poder abrir ese tesoro, te llevas unas sorpresas impresionantes. Por eso no es fácil, ¿no? El tema del poder ver al otro. Y por último, la tercera acción que el Papa les invita a ver a todas estas personas que trabajan en la pastoral vocacional es el llamar, que es el verbo típico de lo que es la vocación cristiana. Dice justamente el Papa, no tengan miedo, les dice a ellos, de anunciar el Evangelio, de encontrar, de orientar la vida de los jóvenes. Porque muchas veces parece que a los educadores, a las familias, nos da miedo, dice el Papa, de plantear la vocación, de plantear este camino de vida. Y en ese sentido les recuerda y imperativamente, ¿no? Dice, es bello seguir al Señor y donarle la vida para siempre. Pero justamente, y el Papa continúa, para eso no solamente hay que llamar, sino que también hay que ser testigo. Entonces a veces nos quejamos que nosotros los matrimonios, que quizás los jóvenes hoy día no se casan, pero la pregunta es qué han visto ellos en nosotros para que no se casen, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un tema de un llamado, de un proponer un proyecto de vida, pero a la vez también es testimoniar este proyecto de vida, que lo mismo pasa con la vida religiosa. O sea, sí, van a haber solamente mujeres, hombres amargados, obviamente que los chiquillos, nadie quiere seguir un camino así. Y es lo que siempre el Papa lo ha dicho. Creo que en el fondo su carta programática, la Evangelii Gaudium, de alguna manera nos muestra, ¿no es cierto?, todo lo que siempre es lo que el Papa nos va diciendo, que en el fondo es anunciar el Evangelio con alegría. Y específicamente en este tiempo nos va a invitar a anunciar el Evangelio con alegría, especialmente a los jóvenes. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos televidentes. Nos encontramos en un nuevo camino de la Iglesia, los caminos de la Iglesia, para conversar sobre ustedes, sobre temas de actualidad. Hace algún tiempo atrás hablamos sobre el cuidado de la tercera edad, sobre todo en vistas de una jubilación que se nos va a hacer cada día un poco más pesada por el alargamiento de la calidad de vida y el alargamiento de expectativas de vida. Hoy vamos a hablar sobre la confianza, la crisis de confianza, un tema tan repetido, pero al cual debemos también
dedicarle bastante tiempo porque así como se pierde, es difícil también de ganar. Estamos con Jorge Saad, abogado de la Universidad Católica, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Nueva York, profesor de la Facultad de Derecho de esta universidad, estamos grabando aquí desde la Casa Central, y director del Centro de Estudios Internacionales. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, padre. Buenas tardes. Bueno, te hemos visto muchas intervenciones en medios de comunicación, escribes en el Diario Financiero, tienes también algunas intervenciones en televisión y ha sido un tema recurrente, lo conversábamos antes de empezar el programa, esto de la crisis de la confianza pública. Todo el tema de la corrupción, todo el tema del recelo frente a las instituciones privadas y públicas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué diagnóstico darías tú? Y también, y adelanto ya, ¿qué podríamos hacer para solucionar lo que da la sensación de que a pesar de todos los esfuerzos no se revierten los números? Me parece, padre, que los últimos 10 años ha habido un cambio significativo en la sociedad, en el mundo en general y en Chile en particular. Y lo que hemos visto el último año es que la corrupción es una suerte convidado de piedra. En la última encuesta CEP, por ejemplo, de agosto, entre las preocupaciones de los chilenos, la corrupción alcanzó el tercer lugar, solo superado por la delincuencia y la salud, algo que es inédito en la situación del país. Y ahí se produce una suerte de divorcio, dicotomía entre la percepción de la gente frente a la sociedad y su situación particular. Hay una pregunta que a mí me llamó, padre, mucho la atención, que le preguntan a la ciudadanía ¿cuántos políticos han estado involucrados en casos de corrupción? Es una pregunta de percepción. Sí. El 80% dice que todos o bastante. Pues luego le preguntan a las personas, ¿usted alguna vez de parte de un político, un funcionario público, ha sido solicitada una coima o se le ha sugerido? Y el 80% dice que nunca o casi nunca. Por lo tanto, tenemos aquí un primer fenómeno que es la percepción de la gente versus la realidad. Y yo creo que con la corrupción, como con otros fenómenos de cuestionamiento a las instituciones, ocurre algo similar. Pero esta percepción también descansa en hechos concretos, o sea, la colusión de las farmacias, el problema del papel confort, algunos casos para todo lo que significa el apoyo a las candidaturas, ¿no es cierto?, el financiamiento de las candidaturas públicas. Eso ha mermado la confianza pública. ¿Cómo revertirlo? A pesar de que ha bajado, o sea, sí. Comparto lo que dice usted, padre. Efectivamente hemos tenido escándalos que han sacudido al país tanto a nivel público, como el financiamiento que usted señala irregular, como también a nivel privado, colusión o lo que ocurrió con la modificación de las casas comerciales, los contratos de la gente sin claro, consultarle. La diferencia hoy día es que hay mucho mayor control social, dado fundamentalmente por las plataformas digitales que han amplificado los canales de expresión de la gente, de la ciudadanía, y lo ha hecho mucho más inmediato. Por lo tanto, hoy día tenemos un fenómeno de mayor demanda de transparencia, absolutamente, y eso va a redefinir el rol de las instituciones públicas, pero también de la empresa claro, privada. Y también hoy la sociedad civil está mucho más organizada. Por lo tanto, tenemos actores sociales más activos, más demandantes, y nuestras instituciones en muchos de esos aspectos les ha costado adaptarse. Creo que parte de la solución en el ámbito privado es redefinir la cultura de la empresa, la cultura organizacional, de que la empresa no solamente tiene un fin que es muy importante, que es el primero, que es generar ganancias, sino también cómo se vincula con todos los actores que se relacionan con la empresa, es decir, este rol más social o de vinculación con la comunidad de la empresa. Y en materia pública, obviamente nuestros líderes, nuestros políticos tienen que hacer doble esfuerzo para generar confianza y sintonizar con esta nueva sociedad. Qué bueno que menciones el rol del público en general, junto con ilustrarse, saber, porque también se puede cometer una gran injusticia, algo dijiste de eso, que los medios de comunicación se pueden ensañar, producto a veces de la rapidez de conseguir las noticias, y finalmente pueden pagar justos por pecadores y construir o levantar cortinas de humo donde no debería focalizarse el reproche a una persona o a una institución, al final pagan justos por pecadores. ¿Cómo hacerlo para que eso no suceda?
Exactamente, a mí me parece injusto cuando se castiga a toda la clase política por escándalos que hemos conocido, porque tenemos líderes muy responsables, muy probos, y ahí los medios de comunicaciones cumplen un rol hoy fundamental, porque son esta suerte fiscalizadores de la fe pública y por lo tanto tienen que ser doblemente responsables en sus investigaciones, en sus acusaciones. Creo que se sale o se ayuda a salir de esta crisis de confianza en un esfuerzo que no solamente debe venir desde arriba, como se podría decir, no solamente desde la clase política o los líderes, sino también es algo más profundo, en las relaciones interpersonales de las personas, que los trabajadores sientan que tienen la capacidad de expresar sus peticiones, de tratar de atacar rápidamente las situaciones de abuso, de manera de no convertirlo en una situación o en una percepción de que es generalizado ese tipo de práctica. Pero para eso se requieren los medios de comunicación, los líderes políticos, las empresas, las ONG, la sociedad civil, como está funcionando hoy día el mundo, que es mucho más integrado, donde hay muchos más actores activos. Tal vez para dejar también al público, a nuestros televidentes tranquilos, que esto que vimos aquí, este fenómeno de desconfianza, recelo, frente a las instituciones, no un fenómeno solamente chileno. Hablábamos antes de empezar el programa, tuviste un par de cifras de que otros países también sufren los mismos efectos de esta desconfianza generalizada. Exactamente. Por ejemplo, la participación frente al Parlamento o la baja participación en las decisiones, en las votaciones, por ejemplo. Mira, hay dos fenómenos que podríamos decir de moda. En Chile, en la última elección presidencial, municipal. Votó el 35% alrededor de la ciudadanía. En Colombia, en la votación del plebiscito, no superó el 38%. A pesar de que fue muy animada, muy estimulada, incluso por medios internacionales, de todas partes, y así toda la gente no llegó. Después la aprobación de la clase política, si usted mira la cifra de la aprobación de la clase política americana, por ejemplo, no supera el 15 a 20%. Es decir, no es solamente una situación o un contexto exclusivo de Chile, sino que es un fenómeno más bien mundial y donde, como le decía al comienzo, el acceso más inmediato y mayor a la información de hoy por el progreso tecnológico ha redefinido y ha cambiado el paradigma de la relación de los ciudadanos con las autoridades. Eso no obsta la responsabilidad que tenemos todos de participar, de fiscalizar más y de comprometernos más con el asunto público, construir sociedades de todo. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, ya que nombramos las municipales, las votaciones municipales, las elecciones municipales, ¿qué hacer para que se reviertan esos números y aumente la participación ciudadana? La participación ciudadana, padre, yo creo que tiene dos aspectos. Uno, que es la participación, a mi juicio, mínimo exigible a un ciudadano que ir a votar, que hoy día es voluntario, para que no se reduzca la participación del ciudadano solamente a pagar impuestos, sino que tiene que ir más allá. Y la otra es cómo nosotros logramos comprometer a más personas, a más jóvenes, en la cosa pública. Y yo creo que cuando nosotros damos un mensaje excesivamente negativo de todo lo que se asocia a lo público, más desincentivamos que personas capacitadas, con talento, con buena formación, entren a hacerse cargo del país. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos, creo, con un mensaje excesivamente negativo. Y las formas de incentivar la participación, hay formas prácticas, en primer lugar, que es facilitar el voto, la participación de las personas en las elecciones. Hoy día se habla del voto electrónico, o en Estados Unidos uno puede incluso votar anticipadamente. Y también por generar más confianza y que la ciudadanía sienta que no da lo mismo quién gobierna, que no da lo mismo quién es el alcalde, que sí es relevante cuáles son nuestras autoridades. Y eso no es obviamente un cambio que se genere de la noche a la mañana, sino que requiere un trabajo permanente y, como le decía, no solamente la clase política, sino de todo el ambiente que rodea lo público. Y ahí ya que lo nombramos, ¿voto voluntario o voto obligatorio? A mí siempre me gustó el voto obligatorio, pero la verdad es que eso ya sería volver al pasado. Pero sí, entonces, un voto voluntario, pero con mayores incentivos y facilidades para el voto. En comparación con otros países de la OCDE, ya que se la cifra, ¿en qué situación estamos nosotros? Mire, por ejemplo, la Unión Europea ha fluctuado entre un 50% de participación a un 60%, en Estados Unidos entre un 40% y un 50%. Y tanto Europa son todos voluntarios. La mayoría, sí. Hoy día gran Estados Unidos también es voluntario. Exactamente. En Latinoamérica hay algunos matices, pero diríamos que a nivel mundial el voto voluntario está bastante instalado e implementado.
No, difícil volver atrás, digamos. Sí. Pasa mucho por educación, hacer sentir a la gente más responsable, que tomen mayor conciencia y, ya que estamos en los caminos de la iglesia, una especial responsabilidad de los cristianos. Exactamente. Sin lugar a dudas, el Papa lo ha acentuado mucho en este tiempo, la responsabilidad cívica es un deber de todo cristiano. Hablamos de la confianza pública y otro tema que queríamos tocar también, lo vimos antes en la pequeña pauta que hicimos, es todo lo que significa la responsabilidad social empresarial. Ahí también vimos algo de el excesivo conflictualidad al interior de la empresa, esta crispación. Es así, es tanto en Chile en comparación con otros países, uno lo siente así, muchas huelgas, mucho conflicto laboral, da la sensación de que nos cuesta crear una relación más armónica empresario-trabajador. ¿Cómo solucionarlo y qué pistas se podrían dar? Primero, ¿es tan así? Si uno mira las cifras, las tasas de conflictividad laboral en Chile están dentro de lo razonable, del rango promedio. Tenemos una tasa de sindicalización o de participación de los trabajadores en los sindicatos baja, bastante baja a nivel comparado. Y la mayor conflictividad, si uno ve por ejemplo, días de ausentismo, por huelgas, por conflictos, se da en el sector público. Ahora, hay un tema más de fondo que es el mensaje que nosotros transmitimos con motivo de la reforma laboral, claro, o de las relaciones laborales, que parte del supuesto de la confrontación y no de la colaboración en las relaciones laborales. Claro. Y eso obviamente va mucho más allá de la cifra o del dato de cuáles son nuestras tasas de conflicto, sino de qué supuesto nosotros partimos para construir la reforma e ir construyendo el país. Claro. Muy poco se habla de colaboración, se habla poco de las nuevas formas de trabajo, se habla poco de la participación del trabajador en las utilidades de la empresa. Algo hoy día se ha generado a través de las llamadas empresas B, que son este concepto de que la empresa se vincula con la comunidad partiendo por sus trabajadores. Y eso, un punto que tú tocaste justo recién, y es una crítica también a todo el sistema, es la baja participación producto de la sindicalización baja también. Es casi un círculo vicioso, digamos, porque hay baja participación, hay baja sindicalización. ¿Cómo hacer para que ambas dos aumenten? Que la gente se sienta, que sobre todo la clase trabajadora se sienta más implicada en tanto en los éxitos como también, en los fracasos de su respectiva empresa. Me parece que hay una labor que tienen que hacer los propios sindicatos, que es revisarse y ver si están cumpliendo la misión de representar a los trabajadores y por qué muchos trabajadores no se sienten llamados o incentivados a participar en los sindicatos como grupo colectivo. Y también hay una labor que tienen que hacer las empresas, los gerentes, los niveles directivos, de cómo involucran mayormente a los trabajadores y no ven al sindicato como una amenaza, sino como un aliado en la construcción de valor en la empresa, en la generación de mejores productos y servicios. Y eso pasa, padre, por este mensaje más colaborativo que de confrontación. Hay buenas prácticas en Chile de empresas que trabajan codo a codo con sus sindicatos, pero nos gustaría que fuera muchas más los ejemplos y que pudiéramos instalar una percepción de que el sindicato es un aliado de la empresa y no un enemigo o un adversario de la misma. Hacerlo eso mismo. Y eso pasa también, y un mensaje especialmente para los cristianos, digamos que en realidad la idea es dignificar la labor del otro, hacer que se sienta parte y no un estorbo o no un costo, que lamentablemente muchas veces se siente muchos empresarios o personas que tienen alguna gravitación o responsabilidad en las empresas, sienten al otro casi como un estorbo, un enemigo, antes que como un aliado. Claro. Y se gana mucho más. Y en ese sentido, ¿qué nos falta? ¿Dónde está? ¿Por qué no hemos incubado esa cultura, la cooperación, a la cual el Papa también llama mucho, dentro de las organizaciones laborales? ¿Radica en nuestra cultura? Padre, sí, yo pienso, padre, que tradicionalmente la empresa tenía muy clara su misión de maximizar utilidades. Que es importante, porque una empresa sin utilidades no funciona, luego tiene que despedir trabajadores y eso genera un drama humano, familiar. Pero hoy día, con todo este cambio de paradigma, de lo que se habla de la reputación de la empresa o la crisis de la reputación, hay que partir para generar ese cambio en la relación con el trabajador.
creo que se equivoca una empresa cuando piensa que la redefinición de su concepto es solo un asunto comunicacional o filantrópico, es decir, de un par de iniciativas sociales con la comunidad a la cual pertenece, sino que es un cambio más bien de toda la organización, que parte desde adentro para proyectarlo hacia la sociedad. Y ahí es muy importante buscar nuevas formas de diálogo y de colaboración con los trabajadores, apalancándose, entre otras cosas, con las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con la conciliación de la familia y el trabajo? ¿Qué pasa con este nuevo rol de la mujer, donde Chile busca tener una mayor participación laboral femenina? Ahí estamos nosotros, podríamos decir, en segunda división, en cuanto nuestras mujeres están participando en el mercado laboral. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué facilidades tienen? Y qué bueno que tú digas que el cambio debe venir desde adentro, porque en realidad en la mejor propaganda, y tal vez se lo soplo aquí en los empresarios que nos pueden estar viendo, la mejor propaganda de una empresa, más que invertir tanto en todo un aparataje comunicacional para hablar a la gente de afuera, es su propio personal. Ellos van a hacer su mejor carta de presentación. Si ellos están contentos, eso, sobre todo en un país tan chico como el nuestro, se sabe rápidamente. Digamos. Si a ellos hablan bien, eso va a ser la mejor carta de presentación y se ahorrarían muchísimos millones o mucho dinero en toda una campaña comunicacional o de propaganda para sus productos, siendo que el mejor producto va a ser ellos mismos, ¿no? ¿Qué le dirías tú a la gente que está, sobre todo los emprendedores, a los que están comenzando, cómo, sobre todo la gente joven, cómo comenzar con esta nueva cultura empresarial? Los emprendedores han traído un mensaje interesante, que es un poco distinto. Si usted se fija hoy día en toda esta nueva línea de emprendedores, muy conectados con la tecnología, muy conectados con el mundo, por lo tanto, mucho más insertos en lo que son las buenas prácticas en la materia, vienen, creo yo, más conscientes de la importancia que tiene el capital humano. Porque ellos mismos se construyen y construyen su negocio, su empresa desde cero. Por lo tanto, lo que yo diría es, obviamente, cumplir la primera misión, que es importante, que la empresa sea rentable, sustentable, de otra manera no puede funcionar la empresa, pero que incorpore todo este fenómeno que hoy día está ocurriendo de que la empresa no es una isla, sino que está inserta dentro de una realidad de una comunidad. Y esa comunidad parte con sus trabajadores. Por lo tanto, que en sus procesos, que en su emprendimiento esté también la variable de el desarrollo y el bienestar del trabajador, porque en definitiva eso va a impactar positivamente en la empresa y va a hacer que ella sea más productiva. Y eso mismo, o sea, que bien que hoy, lo hablamos también antes, me quedó el término de la horizontalidad. En realidad hoy día se ve también incluso la forma en que se construyen los edificios, las oficinas, hay una mayor transparencia, la necesidad de involucrar más al otro, de saber más del otro, de tomar mayor participación en la responsabilidad, en las decisiones, por muy pequeñas que sean, y eso lleva a que, bueno, sea un trato mucho más fluido, de mayor confianza, se destruyan prejuicios, falsos prejuicios, que lo único que hacen es hacer más lento todo el proceso y no más fluido, ¿no? Pero así todo, bueno, da la sensación de que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, nos vamos quedando igual un poquito atrás. ¿Por qué volvamos un poco al punto de la desconfianza? Radica un poco nuestra forma de haber construido la sociedad, que a pesar de todos los esfuerzos no logramos destruir barreras de desconfianza. Claro, en mi opinión hay también un tema de la frustración con las expectativas que se va generando las personas, y eso está relacionado con esta sociedad más del consumo, que hemos crecido mucho en el acceso a bienes y servicios, pero eso también ha producido muchas veces un endeudamiento indeseable. Ese endeudamiento indeseable genera una presión adicional en las personas. Si a eso usted le suma esa sensación de que solo unos pocos son los que tienen acceso a privilegios, aun cuando la sociedad chilena ha mejorado dramáticamente. Si usted compara, padre, lo que era hace 30 años, el año 90, que teníamos índices de pobreza de sobre el 40% en Chile, y hoy día están bajo el 15%. O sea, había un triunfo, digamos, del desarrollo económico, del modelo, en que más personas salió de la situación de pobreza. Pero justamente esta nueva sociedad, donde el 70% de la generación universitaria es primera generación en sus familias que accede a la educación superior, quiere más, está más preparada, tiene más acceso a la información. Y es ahí donde tenemos que nosotros apuntar a cómo generamos
esa mayor confianza, Claro. donde ya quizá el desafío persiste de cómo disminuimos la pobreza, pero también cómo nosotros permitimos a esta nueva clase media mucho más robusta, más preparada y más educada, que pueda cumplir sus deseos, sus proyectos y sus sueños. Claro, y qué bueno que nombres algo que es importante, la educación financiera, habría que decir. Una parte de los escándalos de estas semanas, de este último tiempo, tienen que ver tal vez con este juego de ilusiones de hacer dinero rápidamente. Ya tiene un poco que ver en cumplir expectativas sobredimensionadas en forma rápida. Muchos de los casos más sonados tienen que ver con casi un juego de ruleta rusa, de endeudarse, todas estas pirámides de ficción que se han construido y que finalmente se desmoronan. ¿Por qué hemos caído en eso? O algunos por lo menos. ¿No habría que invitar a la gente a ser más responsable con lo que tiene o no? Sí, es complicado cuando uno limita las decisiones individuales que toma la persona. Por eso yo comparto con usted que es un tema de educación financiera más que establecer regulaciones excesivas, porque las personas tienen derecho a tomar sus decisiones. Ahí es clave mejorar la información y simplificarla, que Chile ha mejorado en ese sentido, de que haya más claridad de cuáles son mis tasas de interés cuando me endeudo, cuáles son mis condiciones cuando yo contrato un crédito, y ahí volvemos a un tema de información y transparencia. Ahora, padre, quería volver a un punto que usted señaló, que a propósito de la confianza, que se nos quedó en el tintero, que es cómo fortalecemos el concepto del mérito. Es decir, yo creo que la confianza de las personas va a incrementarse en la medida en que sienten que el mérito es más importante en la sociedad. Es decir, que el esfuerzo asociado, que si yo estudio, que si yo logro sacar adelante mi educación, voy a tener la posibilidad o la oportunidad de acceder a un mejor empleo, a un mejor trabajo, voy a poder desarrollarme. Y en la medida en que nosotros estemos cada vez más claros que eso depende del mérito más que de la cuna o del apellido, yo creo que va a contribuir a la confianza, porque la sociedad chilena, me parece, no espera tanto que el Estado le solucione todos sus problemas, como un estado de bienestar o este estado paternalista, sino que le permita desarrollarse y que la sociedad a la vez premie este mérito más que la condición social de la persona. Sí, todos los indicadores, bueno, los estudios que se han hecho en relación a eso, frente a la pregunta de quién depende mi éxito personal, buena parte, sobre el 50%, que en realidad del esfuerzo personal. Cosa curiosa, sobre todo a veces cuando sobredimensionamos el papel de todo el aparataje público, ¿no? El Estado. Así todo también, como sociedad debemos también construir una sociedad en que nos sentamos más responsables de quienes se quedan en el camino. ¿No ha crecido algo el egoísmo en ese sentido? Es la percepción que tengo yo, y algunos indicadores así lo dicen, que bueno, en realidad quien perdió o se quedó en el camino es casi su culpa, digamos, no una culpa compartida. Yo también tengo algo de culpa de que alguien se quedó atrás, ¿no? Así es. Me parece que hay un concepto de egoísmo asociado al consumismo, a este individualismo, a esta también desconfianza, lo que hablábamos antes, de qué es lo que yo, cómo veo yo la sociedad o la comunidad versus cómo veo yo mi situación personal. Claro. Esa dicotomía de que yo evalúo positivamente a mi familia y mi situación personal, pero la comunidad la evalúo negativamente. Y también el rol del Estado es muy importante. Recordemos que de los recursos públicos 2/3 van a gasto social, van a transporte, van a vivienda, van a salud, van a cultura. Entonces no podemos dejar en esta ecuación de lado la necesidad de tener un Estado moderno, eficiente, amigable, que genere la red de apoyo, justamente por las personas que usted señaló que van quedando más atrás. Hay un Estado más solidario. Hemos perdido esa capacidad, la tenemos de vez en cuando. Ahora va a venir la Teletón, en fin, de estos como impactos públicos, son como especie de atragantones solidarios que nos damos cada cierto tiempo. La colecta de María Ayuda, la colecta del Hogar de Cristo, en fin, ahora la Teletón. Pero una cosa constante, da la sensación de que el chileno no lo tiene tan internalizado como debería ser, ¿o no? Sí, ahí hay un desafío importante. Si uno compara sociedades donde la filantropía o la participación de las ONG o de la sociedad civil es más importante, como Estados Unidos, hay una cultura
de la colaboración, ya sea para causas sociales, causas políticas, lo que estime cada ciudadano. Y ahí tenemos un germen hoy día en Chile, pero nos falta mucho de tener más hogares de Cristo, más experiencias de iniciativas sociales que tengan el apoyo privado, que sean profesionales en su gestión y que ayuden al Estado en esta labor de colaboración o de solidaridad hacia las personas que tienen menos oportunidades, tienen menos o que se van quedando más atrás en la sociedad. Claro, hay otros índices, recuerdo ahora por ejemplo en España, la cantidad de personas voluntarias o que participan de algún voluntariado, más que triplica la cantidad de chilenos que participan. Somos uno de los países que tiene menor índice de voluntariado, a pesar de que nos ufanamos y da la sensación de que muchos participan, es un número muy bajo. La cantidad de donantes, incluso donantes de órganos, también es toda una crisis, todo un tema que lamentablemente el chileno hay una desconfianza por distintas razones, culturales, en fin, muchos prejuicios, pero al final del día, tirando la raya para la suma, la gente no dona sangre, no es donante de órganos, le cuesta mucho también la donación. Las organizaciones de ayuda también se quejan de que los chilenos se inscriben, donan 2 o 3 meses y luego dejan de hacerlo, o sea, también hay una falta de continuidad. Bueno, esto es un problema de educación, pero también algo de mentalidad de que finalmente tocamos siempre lo mismo, una cierta con recelo frente al otro, miramos con suspicacia, y ahí hay que una barrera para vencer. Y por eso es tan importante también la labor educativa en los colegios, en las universidades, los espacios que abren, por ejemplo, la educación superior para participar en trabajos sociales, en trabajos de pastoral, donde todos los años vemos que miles de estudiantes hacen voluntariado y desde el punto de vista de la confianza hacia nuestras instituciones, todo lo que es la educación cívica en las edades más tempranas de nuestros estudiantes de colegio, de manera de que la formación de las personas nosotros vayamos inculcando estos valores, antes que sea demasiado tarde. Nos quedan algunos minutos. Yo quería preguntarte por algo, ya que te dedicas al derecho, Centro de Estudios Internacionales. A ver, una mirada rápida. Primero, la figura del Papa, dentro como este nuevo rol de figura pública, sobre todo en un mundo en el cual hay carencia de referentes. ¿Hacia dónde va, por lo menos, el mundo occidental? ¿Cómo se pinta el panorama? ¿Café oscuro o más bien esperanzador? Es buena pregunta. Yo creo que a diferencia de la época de la Guerra Fría, hoy día, donde había dos grandes bloques, se podría decir, hoy día el mundo está más desordenado, está menos predecible, está más dinámico, está más cambiante. Lo vimos con el Brexit, lo estamos viendo con las elecciones que próximamente vienen en Estados Unidos, con algunos fenómenos de rotación política en América Latina, la poca comprensión del mundo occidental, del mundo musulmán, oriental. Y creo que la figura del Papa, el Papa entendió muy bien este nuevo mundo, ha entendido bien el mensaje y el rol que debe cumplir, transformándose también en un referente de los grandes temas que se están discutiendo hoy día en la sociedad. Ahora, obviamente un mundo más desordenado, más complejo de analizar, y algunos piensan que estamos volviendo como al pasado, a temas que ya se sentían superados, por ejemplo, el proteccionismo, el aislamiento de los países. Yo creo que es una conclusión muy precipitada, sino que hoy día hay más personas participando de una u otra manera, expresándose, y eso hace que es más complejo por la diversidad de actores que hoy día están tratando de modelar el mundo, que no vienen solo desde el poder formal, sino también de la participación ciudadana. Y en ese sentido, a estos afanes de diálogo, el Papa ahora estuvo en Suecia, tiene un gran contacto con el mundo ortodoxo, con el mundo musulmán, se ha preocupado especialmente de tener diálogos con prácticamente todos los grandes líderes del mundo musulmán, diciendo que a pesar de eso cuesta encontrar un solo referente. ¿Pinta para positivo? ¿Vale la pena? ¿O estamos simplemente haciendo un juego para empatar el tiempo frente a una especie, no sé, de calamidad en el futuro? Absolutamente, yo creo que es una muy buena iniciativa. Todo lo que dé señales de encuentro entre distintos mundos, en este caso entre distintas religiones. No olvidemos que la religión musulmana en sus distintas expresiones tiene una representatividad muy alta en el mundo, por lo tanto es muy importante que haya un diálogo estrecho interreligioso. Y en eso el Papa comparto totalmente las acciones que está haciendo en orden a no asociar lo que es una religión con lo que son actos terroristas o actos fanáticos,
entender de mejor manera otras sociedades y por lo tanto tener lo que todos buscamos, mayor paz social y un mundo más fraterno, menos conflictivo y que pueda convivir y coexistir de mejor manera. Para esa, hacia allá vamos. Y una última palabra, ya que estamos, sobre todo de cara a los jóvenes, como hablamos mucho hay un gran porcentaje de jóvenes ni la generación que ni trabaja ni estudia. Y también se nota una cierta decepción y una cierta desconfianza frente al futuro. ¿Cómo aumentar la participación de los jóvenes y mostrarles una cara amable del futuro que tenemos que construir todos? Mi llamado a los jóvenes padres es que aprovechen de mejor manera las oportunidades que tienen hoy día, que se comprometan más con la cosa pública, que sientan más que son ellos los dueños del destino, no otros, que otros no van a hacer lo que ellos pueden hacer, que aprovechen que hoy día las herramientas, hay mucho más herramientas, hay mucho más conectividad, hay mucho más información que puede ser usada a favor de ellos, para participar, para influir, para comprometerse. Veo con preocupación muchas veces la falta de compromiso de algunos jóvenes que han tenido probablemente mayores y mejores oportunidades que los jóvenes hace bastantes décadas atrás. Entonces mi llamado, padre, y a los jóvenes cristianos, es asumir un mayor compromiso con su entorno y aprovechar el mundo que están enfrentando, que les da mucho más herramientas para ser agentes de cambio. No, claro, en realidad, qué bien que lo hayas dicho, porque es cierto que se tienen muchísimas posibilidades que antes, hace algunos años, eran impensables, y mayores canales más fluidos también, que permiten un diálogo, una interacción. Son más preguntados que antes. Nunca habíamos tenido tanto acceso a consultas, digamos, y a dar la opinión, desde los blogs, foros de opinión, los mismos medios de comunicación, y da la sensación de que a pesar de eso la participación sigue siendo relativamente baja, o al menos participan los mismos, digamos. Exactamente. Bueno, pero hay que destruir un poco esa dinámica, y aquí a través de este programa también por lo menos incentivamos a que así sea, a que se busque esa mayor participación ciudadana. Una última pregunta, yo creo que vamos, en tu rol eres profesor universitario. Sí. ¿Qué es lo que más te anima a hacer clases? ¿Podrías estar en otra cosa? ¿Por qué te dedicaste a la docencia? Yo hago clases a alumnos de primer año, 18, 19 años. Lo que más me anima y me ha animado siempre desde que fui ayudante hasta hoy día profesor es la formación. Es decir, la posibilidad que tiene uno como profesor universitario o profesor escolar es de formar personas que el día de mañana generen cambio, que estén comprometidos con la sociedad. Y creo que la labor o el privilegio de ser profesor, de realizar la labor docente, es una inmejorable oportunidad para formar personas. Y eso es lo que a mí me incentiva y me atrae a seguir haciendo clase y siendo profesor. Y parte de esa formación, la idea es tal vez canalizarlo, sobre todo pensando en el mundo universitario, en el servicio público, en que también dediquen parte de lo que van a aprender en el servicio a los demás. Y ahí en ese sentido hay buenas instancias para hacerlo, ¿no? Las universidades, y concretamente la Universidad Católica, ¿las ofrece? Sí, siempre, desde que yo soy exalumno de esta universidad, había un dicho que la universidad, lo que uno quiere hacer, siempre va a tener oportunidades de realizarlo. Va a depender de la iniciativa individual, pero va a tener la oportunidad. Pensemos en esta universidad, hay trabajos voluntarios, hay centros de alumnos, hay posibilidades en el deporte, en pastoral, es decir, hay una infinidad de iniciativas, hay clubes donde se juntan personas con intereses comunes. Por lo tanto, nosotros como profesores más que nada hay que empujar a los alumnos, a los jóvenes, pero las instancias están y las oportunidades son concretas. Muchas gracias, Jorge, por tu participación, por la buena conversación. Queridos televidentes, nos encontramos en un próximo programa de Los Caminos de la Iglesia. Muchas gracias por habernos atendido y escríbanos a través de los mails del canal para saber de sus impresiones. Gracias, Jorge. Gracias, padre.